En el Congreso, el ambiente se percibía cargado, como si algo estuviera a punto de explotar. Un mar de murmullos, susurros y miradas furtivas llenaba la sala. Sin embargo, en medio de esta calma tensa, una voz cortó el aire como un rayo. Cayetana Álvarez de Toledo, con una mirada desafiante, no dudó ni un segundo y lanzó la primera bomba de la jornada. Este no es tu lugar, Armengol. El Congreso no es un lugar para encubrir criminales. Tu sitio está en otro lugar, un lugar que no tiene nada que ver con la política. Los murmullos cesaron de inmediato. La presidenta del Congreso, tan acostumbrada a la sumisión y el aplauso fácil, se quedó paralizada. No pudo reaccionar, como si alguien hubiera encendido la luz en un rincón oscuro donde nadie se atrevía a mirar. Lo que había sido un espacio de comodidad y poder se transformaba, en cuestión de segundos, en un campo de batalla. Cayetana, afilada como un cuchillo, no tenía miedo de destapar la verdad. Sin filtros ni rodeos, arremetió con una precisión quirúrgica. Lo que había empezado como una sesión que parecía condenada al aburrimiento, rápidamente se convirtió en un terremoto político. Los ojos de todos los presentes se centraron en la diputada, que sin titubear fue desmantelando la fachada que durante años había sostenido a quienes ahora se veían acorralados. Armengol, completamente descolocada, intentó hacer una defensa, pero sus palabras salieron vacías, desconectadas de la realidad que Cayetana estaba desplegando ante todos. En lugar de esconderse, Cayetana apuntó con precisión, golpeando cada uno de los puntos débiles de su oponente. No solo ha mentido. Usted ha encubierto. Ha sido cómplice de un sistema corrupto que ha involucrado a menores, y lo sabe perfectamente. Los responsables están ahí, y usted fue parte de ese sistema de impunidad. El impacto de esas palabras fue tan fuerte que el Congreso se sumió en un silencio sepulcral. Los diputados del PSOE no sabían cómo reaccionar. Algunos intentaron mirar sus teléfonos para evitar la mirada directa de la realidad, otros simplemente estaban atrapados por la tensión del momento. Cayetana, imparable, no dejó que nadie se escapara. Cada frase que decía era como una piedra lanzada contra una ventana, con un sonido más fuerte y desgarrador en cada impacto. Y entonces, en un giro aún más devastador, Cayetana sacó un documento, una prueba irrefutable que tenía en su poder. Era una carta firmada por altos funcionarios del Instituto de Asuntos Sociales de Baleares que advertía sobre el escándalo, que solicitaba una intervención urgente. Con esa carta, Cayetana demostró algo que nadie esperaba. Tenía la verdad en sus manos. El golpe fue tan certero que ni los socialistas pudieron esquivarlo. La sala estalló en un murmuro nervioso. Los periodistas se miraban entre sí, incapaces de comprender lo que sucedía. ¿Qué podían hacer cuando la verdad estaba tan claramente expuesta? Algunos pensaban en grabar, otros preferían quedarse callados, temiendo lo que podría venir después. Los socialistas, por su parte, intentaban frenar el daño, pero sabían que ya era demasiado tarde. No podían hacer nada ante la furia de las palabras de Cayetana. Y en ese momento sucedió lo impensable. Francina Armengol, la presidenta del Congreso, la mujer que siempre había gozado de un poder incuestionable, se levantó de su asiento, dio la espalda a todos los presentes y se fue. Ni siquiera se molestó en pedir permiso, ni en replicar. Simplemente se fue. Su salida fue tan repentina y tan dolorosa para el sistema que había ayudado a proteger que la escena quedó marcada en la historia política del país. Cayetana no se inmutó. Siguió hablando, más fuerte y más clara. La izquierda, esa misma izquierda que siempre había hablado de valores y justicia, se encontraba ahora frente a una verdad que no podía esconderse. La presidenta se había ido, pero Cayetana no estaba buscando venganza. Estaba buscando algo mucho más grande: la justicia. Pero esto no fue todo. Cayetana, lejos de quedarse solo con la presidenta, comenzó a desmantelar todo el aparato del poder socialista. Con una calma aterradora, la diputada apuntó a los cómplices más cercanos. ¿Dónde están las ministras que siempre se han alzado en defensa de las mujeres? ¿Dónde están ahora, cuando estas menores eran explotadas bajo su tutela? Preguntó con un tono
que no admitía respuestas. El Congreso se convirtió en un lugar de juicio, donde cada palabra de Cayetana era una acusación directa a un sistema podrido. Las preguntas no eran simples interrogantes, eran cuchilladas disfrazadas de dudas. ¿Dónde están los protocolos? ¿Dónde está el personal? ¿Dónde estaba el gobierno autonómico? ¿Dónde estaba usted? Repetía mientras las figuras del PSOE guardaban silencio. Sabían que no podían defender lo indefendible. Con una furia controlada, Cayetana los arrastraba uno a uno a la arena del escándalo. Ustedes se llenan la boca con la igualdad, pero en realidad solo buscan proteger su poder. Las menores de Baleares no fueron víctimas de un accidente, fueron víctimas de un sistema diseñado para ignorarlas. Espetó sin piedad. La bancada socialista, antes tan sólida, ahora parecía un bloque de mármol. Nadie se atrevía a mover un dedo. Todos sabían que estaban atrapados en la verdad y no había forma de escapar de ella. Lo más doloroso para la izquierda fue que Cayetana no se limitó a señalar a los responsables. Ella no hablaba de errores, hablaba de un modelo. Lo que ocurrió en Baleares no fue un accidente, fue la consecuencia de un sistema clientelista que ha abandonado a las víctimas mientras protegía a los culpables, afirmó, con la firmeza de quien tiene todo bajo control. La respuesta era clara y contundente. Lo que sucedió en Baleares no era un hecho aislado, era el reflejo de la podredumbre de un sistema. Cayetana no se detuvo allí. Volvió a señalar a los cómplices externos, a los periodistas que a menudo se rasgaban las vestiduras por cada pequeño desliz. ¿Dónde estaban cuando las menores pedían ayuda? ¿Dónde estaban cuando este escándalo explotaba? Cuestionó con una mirada que no perdonaba. Cada pregunta, cada mirada, era un golpe directo a quienes no se habían atrevido a exponer la verdad. La sala estaba en shock. Nadie se atrevía a levantarse, a mirar a los ojos de Cayetana, porque sabían que la verdad ya había sido lanzada al aire y no había forma de detenerla. Lo que antes era una política de silencio, ahora se había convertido en una guerra abierta contra la corrupción. Finalmente, Cayetana remató con una última advertencia. Lo que ocurrió en Baleares no es un fallo. Es la consecuencia de años de complicidad y silencio. Y ahora, si la justicia no actúa, lo haré yo. Porque alguien tiene que hacer rendir cuentas a quienes han permitido esto. El Congreso ya no era un espacio de debate. Había sido convertido en una sala de juicio, donde las palabras de Cayetana eran la sentencia definitiva. Los diputados del PSOE, que antes se sentían seguros en su poder, ahora eran conscientes de que su fortaleza era una ilusión. Cayetana había destapado la verdad, y con ella había arrancado el velo que cubría la corrupción y el encubrimiento. Cayetana no jugaba para agradar a los demás, no buscaba el aplauso, no necesitaba el respaldo de su partido. Estaba sola, y esa soledad era su mayor fortaleza. Con una claridad aterradora, Cayetana había destrozado todo lo que se había construido para proteger a los culpables. Lo que había ocurrido en ese Congreso no era política, era justicia. Y la justicia, cuando se dice con tal fuerza, no se puede ignorar.